Ahora mejor. Sí, ¿no? Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Vamos a empezar porque Verónica Fumanal está llegando un poquito tarde, así que en todo caso que se sume a la conversación, pero por no tenernos esperando más rato a vosotros y a las personas que nos están siguiendo en el streaming, vamos a dar inicio a esta presentación. Una presentación de un libro que a mí personalmente me ha hecho mucha ilusión prologar, por dos motivos. En primer lugar, por la amistad que me une a Pau, pero también por el tema del libro, precisamente por muchos de los problemas que seguramente también Ángela Paloma, también como gabinetera, hemos sufrido cuando nos hemos tenido que enfrentar quizás a uno. Mira, aquí está Vero, que tenemos aquí a Vero, que ya está llegando. Digo que es quizás uno de los trabajos más bonitos que pueda uno tener, ¿no? Que es servir a la sociedad en la que vive y hacerlo pues apoyando a las personas que han sido designadas o elegidas para ello. Esto en realidad es una conversación entre amigos, una conversación entre personas que nos une muchas cosas en común, pero sobre todo como personas que nos dedicamos al mundo de la comunicación y al mundo de los gabinetes. Es verdad que independientemente del lugar en el que estés de la frontera, incluso cuando hablas con compañeros de otros partidos, otras administraciones, sí que hay un punto siempre de franqueza, porque nos reconocemos muchas veces en muchas cosas de las que ocurren, con lo cual ese espíritu creo que es bueno que lo tengamos hoy aquí. Y por tanto la dinámica que me gustaría que tuviéramos es la de una charla, ¿no? Un punto en confianza. Eso sí, primero me gustaría presentar y presentarnos. Como decía Pau, es un poco raro que a mí nadie me va a presentar, así que voy a intentar hacerlo con algunas anécdotas, ¿no? Entonces, Pau, hoy estaba pensando, este año cumplimos nuestra mayoría de edad, o sea, vamos a cumplir 18 años de amistad. Nos conocimos hace 18 años y nos conocimos pues, precisamente en el ICPS, estudiando el máster en marketing político, que es el punto que nos une. Pero Pau, bueno, pues es consultor estratégico de comunicación estratégica, especializada en gobiernos y en instituciones, profesor asociado de comunicación política en la Universidad de Barcelona, coordinador del máster de comunicación política institucional de la Pompeu Fabra, también en Barcelona, profesor de varios másters, ha sido director de cursos de gabinete, que seguramente es el germen de este manual, y bueno, ha escrito varios libros. De hecho es el segundo libro que le presento, y como comentábamos antes con Ángela Paloma, es interesante también ver el recorrido vital de Pau, porque en cada libro van incrementando el número de hijos a los que le dedica el libro, señal también pues de que pues, la vida sigue y desde luego que se va cumplimentando y mejorando y yendo a otro lugar cada vez más. Colaborador habitual de muchos medios de comunicación, como también Verónica Fumanal, a la que también pues, nos unen años de complicidad y de muchos puntos en común. Yo también, por ejemplo, cuando dejé la dirección de comunicación de Change.org e inicié esta etapa que yo había cerrado de servicio en lo público, pues Vero fue de las primeras personas que me dijo, venga, adelante, te llama Pedro Sánchez, pues ¿por qué no? ¿No? Y Vero, pues Verónica la conocéis también todos, ¿no? Es autora del libro que recientemente presentó, El poder de la influencia. También es máster en marketing político, licenciada en ciencias políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, y tiene pues una larguísima experiencia en comunicación política, dirigiendo, trabajando para gabinetes, dirigiendo campañas electorales, y además pues fue nuestra presidenta, la sexta presidenta de la COP, la Asociación de Comunicación Política de nuestro país. Y por último tenemos a Ángela Paloma. Ángela Paloma pues nos une, por ejemplo, en mi caso, como os decía, para intentar ir trufando un poco mi presentación, nos conocimos en JIC hace muchos años, cuando JIC aún estaba en Hermanos Becker, hace 14 años, y también compartimos espacio y servicio en Moncloa, cuando yo estaba en el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora. Ángela Paloma, pues más de 15 años ya de experiencia en estos mundos. Actualmente es asesora del presidente del Gobierno, ha sido directora de gabinete del ministro de Industria, Comercio y Turismo, directora del gabinete de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial,
De hecho, ahí también compartimos ahí recorrido en común, compartimos despacho. Yo fui director de gabinete del secretario de Estado, que hoy tenemos aquí, a Francisco Polo, de Parlamancia Digital, y años más tarde, pues Ángela Paloma también ocupó ese mismo cargo, que creo que es uno de los cargos más bonitos que se puede tener en la administración, de ver el impacto de las políticas públicas en ese sentido, ¿no? Doctora cum laude, premio extraordinario de liderazgo político de las mujeres, y también autora de muchos libros. Se llamaba Alfredo, Las claves de una derrota electoral inevitable, la novela Praga desde la mitad del mundo, y Más políticas para otra política, que creo que es el más reciente. Yo, cuando Pau me contó que estaba haciendo este manual, cuando Pau me dejó leer el manual, cuando pensaba en el prólogo de esta edición, a mí me venía a la mente un día clave, que seguro que Francisco Polo recuerda, que es el día en el que, bueno, pues me embarco en la aventura de ser su director de gabinete, y me da en la terraza de su casa un dossier así, que eran todos los temas pendientes que venían de una administración a la otra, y te vas mirando todo el dossier y vas diciendo, bueno, ¿y esto cómo se hace? Y ahora hay que gestionar un gabinete de cuántas personas, y hay que hacer, pero ¿esto cómo se hace? Y yo creo que en ese momento, aparte de, lógicamente, pues el sentido de venga, vamos a la aventura, y de estar acompañado del punto de confianza, pero hay un punto total y absoluto de orfandad y de no saber dónde mirar. Y yo creo que este es el gran valor de este manual, porque al final, cada 4 años se renuevan, por ejemplo, los ayuntamientos y diputaciones en nuestro país, y son pues miles de gabinetes que se están formando, pero se multiplican en todos los niveles de la administración, y yo creo que eso es el principal valor. Yo no sé, o sea, yo lo pensaba porque tenemos las preguntas, ¿no? ¿Qué os ha preparado para gestionar? Yo creo que a mí no me había preparado nada para gestionar lo que venía, más allá del sentido común y de las ganas y de los conocimientos técnicos que tienes, ¿no? Pero creo que nadie te prepara para la tarea que tienes enfrente. Yo no sé vosotros qué sentimientos os despierta esa cuestión. Bueno, empiezo yo, si os parece. Sí, claro. Nada, en primer lugar, agradecer también a la librería Oboe y a la UNE que nos hayan acogido con tanta amistad y tanta calidez, y agradecer también a Albert, a Ángela y a Verónica que me acompañarán hoy en Madrid en esta presentación. Esta pregunta que has comentado, Albert, es a medida que hemos ido presentando el libro. Hemos hecho de momento 2 presentaciones, la semana que viene nos toca Barcelona, y es una de las cosas que la mayoría de presentadores nos han dicho, ¿no? Hemos intentado que nos acompañe gente que trabaja en la administración y que ha tenido responsabilidades en gestionar, ya sea gabinete de comunicación o gabinete de gobierno, y nos comentaban lo mismo: me hubiera ido muy bien este libro, no por el hecho pretencioso de que está muy bien escrito, etcétera, que no, sino sobre todo porque intenta ayudar a quien se quiera dedicar a esto, ¿no? Y es fruto, como bien has dicho, también no solo de la experiencia, estos más de 20 años dedicándome a esto, sino sobre todo es un poco el fruto de los cursos de gabinete, que es la manera de preparar a la gente, porque no hay mucha formación en este ámbito específicamente. Yo se me lo salté, tendría que haberlo hecho. Y nada, por eso, que es esta pregunta creo que es muy adecuada justamente por esto, porque es una de las cosas que más se repite, ¿no? Es decir, me ha ayudado o me habría ayudado en el caso de que lo hubiera tenido en el momento que accedí al cargo, en este caso de gestión de clientes. No sé vosotros. Sí. Bueno, yo tengo... son 2 cosas distintas. Perfecto. Bueno, gracias Pau, gracias a mis 2 compañeros, la verdad que es un lujo estar aquí con vosotros, y con Ángela, a la que además le tengo un cariño especial, y ver muchos amigos entre el público, amigas, o sea que estoy encantada. Disculpadme por haber llegado tarde, pero claro, hay elecciones en el mundo y pues tenemos que trabajar, y ya sabemos cómo son las reuniones. A partir de ahí, claro, yo no voy tarde. ¿Por qué no voy tarde? Porque yo no he estado nunca en ningún gobierno. Yo siempre he estado en la oposición. Entonces, como siempre, yo siempre digo que yo nunca he tocado pelo, siempre he estado en la oposición, siempre estoy haciendo campañas electorales. A mí el libro de Pau me viene de cine, porque no es que aspire a estar en el gobierno, pero algún día igual llega. Así que efectivamente no tienes ningún manual, y creo que el hecho de que en comunicación política cada vez haya más manuales, sobre todo escritos por personas que han trabajado, porque qué diferente es
la teoría de los másters, la teoría de los profesores, administración pública, a luego cuando llegas y te dan un dossier y te dicen, venga, a torear. Entonces, pues yo sinceramente me lo estoy ojeando con mucha y leyendo con mucha ansia, porque a lo mejor un día me toca. Espero que no sea pronto, pero... Bueno, pues yo en primer lugar también darle las gracias a Pau, que le tengo un grandísimo cariño por muchos motivos y también porque nos une Barcelona y del trabajo que hicimos aquí. Bueno, yo estaba allí por entonces, ¿no? en Ideograma. Y hemos estado tanto en la consultoría, en lo que es mi caso, como dentro de ella, ¿no? Del gobierno. Y también coincido en que no estás preparado. Además, Pau hace algo muy importante, porque hemos hablado de gabinetes de gobierno, hemos hablado de Moncloa, hemos hablado, pero para la ciudadanía eso es lejano, muy lejano. Y hay algo que Pau trata y es de sentido común, y son los municipios, porque qué desagradecida muchas veces resulta la política cuando se trabaja desde los ayuntamientos y desde los municipios, ¿no? Es una de las partes que a mí me ha gustado más cuando hablas del horizonte, de la planificación, de un concepto de ciudad, etcétera, etcétera. Yo sí tengo que decir algo que me parece clave, ¿no? Y es, por muchos manuales que existen, son necesarios leerlos para saber a qué te enfrentas, pero siempre digo que una cosa es la teoría y la otra es la ejecución. En mi caso sí puedo decir que, por ejemplo, Interior no tiene nada que ver a la vicepresidencia primera cuando estabas con Nadia, Moncloa no tiene nada que ver a Industria, y al final son las personas, que eso también lo explica muy bien Pau en su libro, son las personas las que hacen la institución. Y hay algo que también me gustaría subrayar, y es que como no nos preparan, sino como muy bien dice Verónica, vas a torear y a ver qué pasa, ¿no? A mí lo que me movió a decir que sí siempre fue algo que nunca me ha faltado, y es la pasión, ¿no? Decir, ostras, esto puedo hacerlo, pues claro que puedo hacerlo, si tengo pasión y tengo ganas, y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero hay algo que siempre nos acompaña, y esto especialmente a las mujeres, por los síndromes de las impostoras y por prejuicios y por estereotipos elevados al cubo, y es, voy a ver si no cometo muchos errores, ¿no? Porque los hombres, y esto científicamente es así, suelen cometer más errores, o sea, suelen cometer, aunque cometan errores, su cargo corre menos peligro, pero uy, sí lo cometemos las mujeres, ¿no? No os digo más si es la dirección de un gabinete, ¿no? Entonces es, bueno, una de las cosas que yo quería destacar, y te dejo que preguntes al siguiente. No, estabais hablando precisamente del punto este de atorear, que me ha encantado, porque es que es así, o sea, es que es tal cual. Pero me lleva a otro punto, ¿no? O sea, más allá de la preparación o no preparación, la presencia, o sea, la existencia o no de este tipo de manuales, hay otra realidad que también es la administración que te encuentras. En el sentido de, Pau habla mucho, lógicamente, en el libro, desde una perspectiva pues, de lo que es el valor de la comunicación. El valor de la comunicación, ojo, no es una cuestión de que sea una cuestión de la administración, es una cuestión general en la sociedad. O sea, creo que en muchos consejos de administración o en muchos comités ejecutivos el director de comunicación es el que se tiene que pelear para que entiendan el valor de su trabajo y estar haciendo auténtico proselitismo todos los santos días para que se entienda que aunque no dé resultados en la cuenta de resultados de manera automática, pero el refuerzo de la reputación es lo que al final hace pues, que una marca o una empresa tenga mejores resultados, ¿no? Y en el mundo de la administración pues, lo que te encuentras es que, efectivamente, como decía Ángela Paloma, que lo dice Pau en el libro, el valor de las personas, pero te encuentras unas estructuras muy complejas. O sea, nosotros, por ejemplo, hoy está aquí Susana, que estuvo con nosotros en el Alto Comisionado haciendo la parte de comunicación, y lo primero es pues cuando luchas para decir, no, es que el perfil que necesitamos es la persona experta en comunicación. Y dices, bueno, pero es que aquí tenemos no sé cuántos niveles, o es que aquí nunca ha habido tal persona. Entonces eso es verdad que es una lucha que a lo largo de cada administración que va pasando pues se van haciendo grandes pasos. Pero yo cuando hablabais de esa parte no solamente es la preparación del director de gabinete o la preparación del director de gabinete del alcalde, sino que realmente es muchas veces el ver cómo con las estructuras que tienes, cómo adecuas para poder poner en marcha el plan que tú dices aquí en el mismo libro, Pau, que por mucho que tengas ideas, pero luego cómo lo pones en marcha, ¿no? No, y el mismo proceso administrativo, que es muy complejo. Una de las... Y en esto coincido mucho con Verónica, ¿no? Que comentabas que cuando vas a un máster, ¿no? O a las
masterclass o tal, pues todo el tema de campañas, comunicación política se ve muy bien, ¿no? Los ejemplos americanos, etcétera, y después cuando pues te toca trabajar en cualquier administración, obviamente en los municipios mucho más, pues ves que el proceso es muy complejo y que por tanto has de saber manejarte muy bien en todo lo que es tramitación, ¿no? En todo lo que es, bueno, puedes trabajar con unos recursos que en otras administraciones pues son mucho más complejas, etcétera. Pero sí que hay un aterrizaje a la realidad muy evidente, creo yo, ¿no? Que salimos un poco de esta percepción de la comunicación como algo, bueno, muy fantasioso, ¿no? En cierto punto es la comunicación política, y como al aterrizarlo pues vemos que es, bueno, más artesanal, ¿no? Según mi punto de vista. No sé si estoy de acuerdo o... Dale, dale. No, te dejo. Totalmente artesanal y mucho más casual y mucho más coyuntural de lo que pudiera parecer. Hoy en día sí que es verdad que muchas personas siempre estamos con no, el planteamiento estratégico, sí, pero es que el planteamiento estratégico es para una circunstancia que no cambia. Y discúlpenme, pero hace una semana no sabíamos si teníamos presidente del gobierno. Entonces tú haces tu planteamiento estratégico, el lunes tienes una rueda de prensa maravillosa o sacas una comunicación fantástica que habías previsto, y resulta que ese día dices, coge la comunicación, guárdala, porque como está toda España viendo a ver si tenemos presidente o no tenemos presidente, pues ese día no puedes luchar contra la coyuntura que nació un miércoles y que se fue desarrollando con una pelota de nieve y que acabó siendo enorme. Y por lo tanto, a mí me parece que ahora mismo los planteamientos estratégicos tienen que ser muy flexibles, muy cambiantes y sobre todo muy aterrizados a el día a día, a la posibilidad del cambio, ¿no? Y esa posibilidad del cambio es tan inesperada, tan fortuita, tan sorprendente, ¿no? Que yo a mí misma digo, bueno, de momento esto. No, ya veremos si lo vamos cambiando, ¿no? Y efectivamente, cuando estás en los gobiernos, yo no he trabajado en ningún gobierno, pero sí que he trabajado para algún gobierno, y a mí, por ejemplo, una de las cuestiones que creo que son más constringentes son los procedimientos, ¿no? Yo que estoy acostumbrada a trabajar desde la oposición y en partidos políticos, pues vamos a lanzar una campaña. Oye, pues lanzamos la campaña el día que queremos, como queremos, hacemos lo que queremos, pero el gobierno no. En el gobierno tiene que haber unos procedimientos, tienes que hacer unos contratos, sacarlo a licitación, y tú dices, ya, pero es que yo quería hacer una campaña y lanzarla en 2 semanas. No, en 2 semanas no vas a poder, ni de broma. Entonces, todo esto requiere sobre todo una experiencia que a mí me parece fundamental de las personas que conocen desde dentro de la administración, y como muy bien decía Ángela, que saben las especificidades de cada lugar, porque claro, un gobierno, mire, un gobierno nada tiene que ver un alto comisionado con presidencia del gobierno, con semillas, con un gobierno autonómico que también tiene las suyas, y ya si vamos a gobiernos locales, pues nada tiene que ver el gobierno de la Ciudad de Madrid o de Barcelona, que son como pequeños mini-estados, pues con todos mis respetos, Huesca, de que donde vengo yo, que es un sitio pues más de andar por casa. Sí, como puertollano casi. Pues eso, más o menos. Estamos ahí a la paz. Verónica ha dado en el clavo. Yo creo que es fundamental lo que acaba de decir. Además, fijaos, hay una cosa que desde el ámbito de la consultoría, cuando lo hacemos desde fuera y desde dentro, es que no vale un plan. Es necesario el plan, porque tú necesites ese horizonte, ¿no? Y ese horizonte no solo de estructura y de plan, sino de comunicación, obviamente. Y a ver qué medios, y cuándo, y en qué momento, y qué campaña institucional, que además Paulo explica muy bien las diferenciaciones en este libro. Pero es que en los últimos 6 años hemos normalizado lo extraordinario. Hemos normalizado lo extraordinario, porque yo llegué a Interior y digo, mira qué bien, Fernando Grande Marlas, con un ministro estupendo, con lo inteligente que es, yo voy a aprender aquí una barbaridad, porque lo que yo tenía en mi cabeza era aprender, y de repente llegaron saltos a la valla, llegó el Prusés, etcétera, etcétera, ¿no? Elecciones, 5, llegas a Moncloa, ostras, ya, muy bien, venga, vamos a ponernos a la tarea, y llega una pandemia. Después llega un volcán, después llega... Entonces, es verdad que necesitas una estrategia de comunicación, es verdad que necesitas comunicar, obviamente, pero necesitas un plan, y modificar ese plan en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. Y ahí voy a otra cosa que no os voy a sorprender cuando lo diga, pero
son importantes los equipos y 2, el compromiso, porque esto es casarte con el tiempo y benditas familias y benditas parejas, porque si no, no se podría hacer de otra manera. Es decir, la vida no existe, es una entrega total. El cansancio es también muy importante también decirlo, ¿no? Porque al final, bueno, pues estás dando toda tu vida, ¿no?, a hacer algo en lo que crees, ejecutando un plan, no solo un plan de comunicación, porque además tienes que estar pendiente de los medios constantemente, y más ahora con la comunicación directa en las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante que también esto en los manuales, a mí, yo creo que nadie nos lo dice, ¿no? Porque es verdad que cuando yo estaba en Latinoamérica, obviamente es así, es una entrega absoluta, pero en un gobierno es una absorción, ¿sabes? Una absorción de una manera vertiginosa, más con un plan de recuperación, con unos PERTEs, con unos tiempos. Y Verónica lo ha dicho muy bien, porque nadie piensa que todo pasa por Hacienda. Y ahí es cuando tenemos los tiempos y que gestionar los tiempos para sacar absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de la gestión nadie te la cuenta. Sí, nos la pueden contar, la podemos leer en los manuales, te pueden contar experiencias, pero hay que vivirla para realmente saber cómo gestionarla, por ejemplo, en otra vez. A mí me sirvió mucho estar con Karma, ¿no?, en la Secretaría de Estado de Digitalización, porque ahí teníamos 3.000 millones de euros. Y esto Albert lo sabe muy bien. 1.000 personas, 3.000 millones de euros, Red.es, INCI, Velasgat, la Dirección General de IA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, había muchísima gestión. Dices, ostras, ¿cuánto le dedicamos a comunicación y cuánto a la gestión? Más una ley, la ley de startups, negóciala en 3 meses. Es decir, hay muchas cosas. A mí me sirvió mucho y yo estoy convencida de que sin esa experiencia de gestión y de comunicación, creo que, no sé si hubiese sido, a lo mejor sí, pero no sé si de la misma manera, ¿no?, me hubiese atrevido. Pero creo que el paso lo di porque tuve esa experiencia, di el paso en industria porque tuve esa experiencia con Karma. Yo creo que estoy convencida. Ahí yo creo que un punto que Pau trata en el libro, precisamente para mitigar algunas de estas cuestiones, es cómo esa vorágine que tú dices te puede absolutamente matar, aunque vengas preparado del mejor máster del mundo y por hacer la broma te hayas visto la Cuesta de la Casa Blanca 25 millones de veces, que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Pero es verdad, o sea, tú puedes venir con una idea muy clara de lo que quieres hacer, del valor de las políticas que... O sea, ya no hablamos ya de las políticas que se ponen en marcha, ¿no?, de cómo tienes que contar esas cuestiones, y luego lo que te encuentras es otra realidad. Y yo creo que ahí, por lo menos, el librillo que casi todos hemos tenido es que alguien te lo cuenta, pero te lo cuenta casi sotavoce. O sea, yo recuerdo, eso lo comentábamos con Paco al llegar, yo días antes tuve una conversación con Joan Navarro, porque claro, él había sido director de gabinete del ministro, de Jordi Sevilla, hacía muchos años, ¿no? Y claro, es que no sé lo que me voy a encontrar ahí. Entonces, a mí me dejó marcada una frase que me decía, que era como, yo todas las preguntas que le hacía era como, tranquilo, lo notarás, tranquilo, te darás cuenta. Pero claro, entiendo que no diría para las personas que estamos aquí, creo que para cualquier ser humano eso es la respuesta menos tranquilizadora de la vida. Tú lo que quieres es tener certezas. Yo me he preparado, yo he estudiado, yo he trabajado, tengo una experiencia, y la respuesta no puede ser, ya te encontrarás y ya sabrás cómo gestionar el gabinete, ya sabrás cómo gestionar las cuestiones. Entonces, yo creo que uno de los valores que tiene este libro, Pau, es que das ciertas claves desde un punto de vista muy práctico y muy de la realidad. Es decir, por muy idealista que seas o por muchos planes que quieras poner en marcha, son 4 años en el mejor de los casos. Yo creo que los alcaldes son los que más claro lo tienen, ¿no? Y en 4 años tienes que hacer muchas cosas y no puedes esperar ya te darás cuenta, pero cuando te has dado cuenta, los 100 días han pasado y estás ya casi preparando la siguiente campaña electoral. Sí, pero hay una cosa que han comentado que yo creo que es interesante. Es cierto que el día a día te mata, por tanto, cuando tú entras a trabajar en la comunicación de un gobierno, pues ves que uno de los principales problemas que puedes tener es que estés secuestrado por este día a día, ¿no? Y por tanto has de intentar abstraerte, pero es cierto también, y lo digo en el libro, que sin proyecto y sin horizonte tampoco sirve nada ir superando los días.
Por tanto, has de hacer esta combinación, al menos de si quieres comunicar y quieres construir marca de gobierno y quieres transmitir, pues bueno, lo que consideras que te posiciona, ¿no?, como gobierno, y estar ahí donde te gustaría estar dentro, bueno, cuando toque renovar el gobierno, ¿no? Yo creo que es muy importante el proyecto, que a veces cuando hablamos de comunicación la gente se piensa que, que comunicar es comunicar y que por tanto podemos ir sorteando los días y haciendo campañas y tal, pero sin un proyecto que lo sustenta es muy difícil que podamos desarrollar el día a día. Yo siempre digo que la comunicación en gobiernos es básicamente dar sentido a la acción de gobierno. Es decir, que la gente entienda el por qué se toman unas decisiones y no otras, ¿no? Porque es que si no la gente no entiende. Hacemos cosas, está bien, pero no entiende hacia dónde nos llevan estas cosas, ¿no? Y es muy importante tener un horizonte, tener un cierto proyecto, transmitirlo y después preocuparte por el día a día. Pero abstraerte un poco, saber rodearte también de consultores que te ayuden, ¿no?, a un punto de vista pues diferente, un poco de perspectiva, yo creo que es imprescindible para comunicar gobiernos. Yo diría que cualquier cosa, pero gobiernos sobre todo. Sí. Yo aquí voy a entrar un poco para la polémica porque si no sería yo. Hay un libro que yo recomiendo mucho, además del de Pau, que como no se ha dicho todavía, lo voy a decir yo, hay que comprar el libro. Tiene que vender, muchachos, libros, porque en las presentaciones habrá el libro, pero hay que hacer el call to action, hay que comprar el libro, vote el libro. A partir de ahí les voy a recomendar otro libro que se llama Las 100 reglas del poder, que es un libro que básicamente analiza 3000 años de poder, ¿no? Gobiernos, dictaduras, monarquías, y de esos estudios saca 100 reglas, ¿no?, de qué hay que hacer para mantener el poder, qué es lo que quiere alguien que está en el gobierno. Punto. Mantener el poder. ¿Sí o no? Y hubo una ley que a mí me llamó mucho la atención porque, claro, los que venimos de la política, ¿no?, la política pensamos que es hacer, ¿no?, y hacer esto y hacer lo otro. Y hay muchos gobiernos que cuando se obsesionan con el hacer y sobre todo cuando se obsesionan con hacer cambios, ¿no?, llegamos nuevos y hay que se note que estamos aquí nosotros, que hemos cambiado. Muchas veces se dan cuenta de que las aspiraciones de cambio de la gente son mucho mayores que las ganas de cambio real, ¿no? Y que cuando se obsesionan los gobiernos con hacer muchas cosas, la mayoría de las veces no da tiempo a comunicarlas. A ver si se creen ustedes que están los ciudadanos así, mirando la tele y diciendo, a ver qué me cuentan hoy, a ver qué han hecho hoy, porque seguro que han hecho muchísimas cosas. Entonces, la base de la comunicación es la repetición, y para repetir una idea hay que tener una idea y hay que repetirla todos los días, ¿no? Y si uno hace muchas cosas en un día, no da tiempo a que la gente se entere. Entonces, en ese libro dice, la sensación de cambio, ese proyecto, ese relato de cambio, por ejemplo, tiene que ser mucho más de comunicación y de sensaciones, ¿no?, que de gestión loca de vamos a hacer muchísimas cosas al mismo tiempo, porque el problema es que la gente no se entera. Y esto, que es un poco impopular, desde un punto de vista de comunicación, creo que es, yo siempre se lo digo a mis clientes, ¿no?, es, vamos a hacer que la gente note el cambio, pero eso no quiere decir que nos volvamos locos, porque tenemos 4 años y hay que dejar cosas que hacer para los otros siguientes 4, ¿no? En el mejor de los casos cuando tienes 4, que si no te convocan unas elecciones para un 23 de julio y dices, uy, y hay una presidencia de la Unión Europea y dices, uy, los reglamentos ahora con... ¿no? O sea que eso es, lo que ha dicho Verónica es importante. Y voy a subrayar algo uniendo dos cosas que también ha dicho Pau, ¿no? La agenda. La agenda, o sea, hay veces que el acto es el mensaje, ¿no? Para repetir, para que, ahora que estamos en la economía de la atención y la gente no está esperando, uy, a ver si sale hoy el ministro, ¿qué ministro sale hoy? No están en esto. La gente está en sus cosas, ¿eh? Exacto, y además hacen solo. Todos, es que no tenemos objetos para todos. Entonces, la agenda es muy importante, porque además tú estás construyendo algo que también Pablo explica muy bien, por eso es importante comprar el libro, como decía Verónica, que es el relato. Entonces, si esa agenda no tiene un relato, no estás transmitiendo un mensaje, no estás transmitiendo
todo lo que está por venir o todo lo que ya estás haciendo y es ejecutando mucho, decíamos el PRTR, ¿no? Que es el plan de recuperación y qué impacto tienen las empresas y que, pues si esto no lo aterrizamos, no vemos cómo impacta en las personas, si no humanizamos los mensajes, si no humanizamos las acciones incluso de los ministros, alcaldes ni te cuento, pues no hay comunicación, es que no hay nada. Porque una de las cosas que decían, no, es que el gobierno hace muchas cosas, pero no llega, ¿qué no llega? ¿No? Entonces hay que pararse a pensar porque, lo decía antes, ¿no? Hemos normalizado lo que es extraordinario y ese día a día había que ordenarlo. Y ordenarlo y comunicarlo, organiza también todos los ministerios, todo el gobierno. O sea, yo creo que esto es otro máster. Yo creo que, espero que dentro de muchos años acabe esta legislatura, obviamente, como no voy a pensar de otra manera. ¿Ves esta legislatura en 4 años como mucho? 3. Espero ya más, otra. Pero no me cabe ninguna duda de que en algún momento nos volveremos a sentar, algunos de los que estamos aquí, y volveremos a hablar de todos esos años. Porque yo creo que son incomparables en la gestión, en la comunicación, incluso voy a decir, en el impacto que tiene la acción de gobierno en muchos municipios y que muchos alcaldes y muchos diputados y muchos senadores tienen que adaptar para poder ejercer su acción de gobierno e ir a las siguientes elecciones, ¿no? De esto yo he hablado mucho con César Ramos, que está ahí. Yo de hecho antes apuntabais aquí varias cuestiones que creo que también el libro balancea, pero que a lo mejor es el punto también para la segunda versión del libro, ¿no? Que es cuando hablas de las relaciones de poder y de las leyes del poder, una que no está escrita y que a veces se ejemplifica poco, los que nos dedicamos a la comunicación, es cómo cambia la relación con los medios cuando hablamos desde los gabinetes, desde las administraciones, desde la política, ¿no? Lo que a lo mejor en otro entorno, un entorno de comunicación empresarial, sería de una determinada manera. Esa relación es importante saber que cambia radicalmente. Veo que la frase típica que hemos escuchado muchas veces es que realmente es una trituradora para el político de turno, para la administración de turno, el cómo se percibe. Y por eso es tan importante entender dónde te metes, qué es lo que plasmas en el libro. Decir, oye, esto es lo que le va a pasar en los próximos 4 años. O se prepara, o además de que el tiempo se te va a echar encima, de las dificultades de gestionar la administración o de los procedimientos, es que te encuentras también una relación que es diferente. Y si no eres consciente de ello, los 4 años se te pasan en nada y te han dado por todos lados. Sí, y no solo esto, es cierto que la relación con los medios es diferente al otro lado, pero más allá de esto también, un poco con lo que decíais, se están produciendo muchos cambios que están impactando mucho a la hora de gestionar la comunicación de gobiernos. Los ciclos políticos mucho más cortos, como decías. Antes los ciclos políticos, pues más o menos esperábamos unos 8 años, ahora ya, pues en 5 es ya un lujo, Por tanto, los ciclos son mucho más cortos. El papel de los medios, el hecho de que nos haya, en relación, sobre todo cuando hablamos de municipio, nos haya cambiado todo el modelo de negocio de los medios de comunicación, de la prensa escrita, la publicidad, etcétera, hace que haya sitios donde no hay ecosistema mediático y que por tanto los ayuntamientos han de ejercer el rol de medio de comunicación, donde los gobiernos les cuesta mucho entender cómo ha cambiado el papel de las redes también para los medios, el clickbait, la necesidad de clickbait, el hecho de que los medios les interese, es mucho más interesante lo interesante que lo importante, y esto cuesta mucho de que los gobernantes lo entiendan, los gobernantes no entienden que aquello que es importante no tenga recorrido mediático. Ya hemos aprobado unos presupuestos, hemos aprobado un nuevo POUM, esto es muy importante, y en cambio no tiene recorrido mediático. Y hacerles entender que aquello importante ha de ser interesante, pues cuesta mucho. Y es un poco lo que decimos de la traducción, etcétera. Por tanto, hay muchos cambios que se están produciendo y que impactan de una manera muy evidente en esta relación entre medios y gobiernos, y yo creo que afecta a los dos. ¿Quién nos hubiera dicho? Antes Verónica comentaba lo de el presidente de gobierno, ¿no? Sus 5 días de retiro, ¿no? Y de reposo. Lo hizo con un tuit. Un simple tuit. Por tanto, bueno, cómo ha cambiado el rol, ¿no? De los medios. Yo creo que como ejemplo es fantástico, ¿no? Porque nos pone a todos un poco en nuestro lugar, ¿no? Me ha gustado mucho lo que ha dicho Pau ahora mismo, de hay que hacerles entender que lo interesante es más atractivo que lo importante.
la señora Ayuso lleva 2 días en todos los sitios por haberse calzado las zapatillas de deporte, algo que hacéis todos los días. Ella lo convierte en noticia con sororidad con la reina Leticia. En ese acto estaba también la portavoz y ministra Pilar Alegría, y ella pasó totalmente inadvertida porque a alguien se le ocurrió, lo hizo y lo comunicó. Y me dirán ustedes qué gestión hay ahí. No hay gestión. Y el caso de la Comunidad de Madrid me parece que es muy paradigmático, ¿no? En el tema de la relación de los medios, de lo interesante, de lo importante y de la gestión. Porque gestión, no sé, alguien que me pueda decir una ley, una medida, no hay muchas. Entonces, el gobierno del relato, que es en el que se ha basado Isabel Díaz Ayuso contra el gobierno central, además de tener algunos guiños que ella hace pues con sus colectivos, con la gente que la apoya, es muy interesante, y cómo ha fraguado una relación de complicidad con medios de comunicación de una forma, yo diría, simbiótica, ¿no? Parece muchas veces que hay intereses de los medios de comunicación que se ven reflejados en el gobierno o viceversa, ¿no? Como el gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene en algunos portavoces mediáticos una relación no de odio, sino de amor profundo, ¿no? Y de, bueno, yo creo que muchas veces se critica, ¿no? Y otras veces tenemos que decir que ha hecho bien, que otros no saben hacer, porque sí que es verdad que la relación con los medios de comunicación tradicionales para mí continúa siendo muy importante, sobre todo para los partidos tradicionales, básicamente porque las bases de apoyo social que tienen mayoritariamente, no muy mayoritariamente, pero todavía siguen mayoritariamente, siguen siendo personas mayores, ¿no? Que consumen medios de comunicación tradicionales y que están muy mediados, ¿no? por los periodistas, por las líneas editoriales y por los consejos de administración de esas grandes empresas que tienen sus intereses políticos y económicos. A partir de ahí creo que estamos viviendo una revolución de la comunicación. Los menores de 40 años, bueno, estamos ahí en una relación híbrida, ¿no? Tenemos redes sociales, pero al mismo tiempo escuchamos la radio por la mañana, pero a partir de 30 la cosa ya se desmadra. Yo creo que tú vas a una universidad de periodismo con algunos de los periodistas más importantes de este país y hay gente que ni los conoce, y en cambio pues tienen un sistema propio de influencers, personas que politizan, personas que están hablando de política. Y luego otra cuestión que es un fenómeno ya brutal, que son personas que no hablan de política pero que hacen mucha política, y que pues diciendo que utilizan una crema o que qué bonito es cambiar un pañal o que la aspiración de su vida es una gran boda, están inoculando comunicación política a saco, ¿no? Porque ¿qué es la política? Una forma de ver el mundo. Entonces pues si una mujer a lo que aspira es a casarse bien y pues eso, a tener a sus hijos súper bien apañados, pues estamos hablando de un modelo de política. Sobre todo pues si está casado con un hombre de una forma tradicional y que tiene que estar perfecta, ¿no? con una carga de lo físico en las mujeres que es una barbaridad. Y ahí no te dicen que están hablando de política, pero ay amigos, si no hacen política. Y creo que eso la derecha en particular lo ha pillado al vuelo, y que están trabajando muchísimo, y creo que la izquierda todavía se está un poco en plan, vamos a enviar una nota de prensa. Y ahí yo creo que hay que meterse las pilitas. Sí, ¿no? Es esto de tener la razón no basta, ¿no? Hace falta tener argumentos y saber cómo ejecutarlos, ¿no? Como muy bien ha dicho Verónica. Yo hay algo que sí me gustaría entrar o introducir en el debate, ¿no? Que es, al hablar de Ayuso y de otros tipos de liderazgos, efectivamente del liderazgo. Porque no es lo mismo gestionar una institución. Depende también mucho del líder o de la líder, al menos es mi opinión. Yo soy de las que piensan que un jefe o una jefa manda y puede mandar mucho, y una líder o un líder crea líderes a su alrededor, y yo pienso que las instituciones al menos, y además tú lo explicas también bien en el libro, deberían estar cargadas de líderes y llenas de líderes que les sobren razones, pero que también intenten ejecutar bien sus argumentos, entendiendo muy bien esas claves, ¿no? de la comunicación. Yo de hecho
también cuando estaba preparando la sesión y comentábamos diferentes temas, hay una cuestión que marca un poco la diferencia, desde mi punto de vista, del valor de este manual y de la conversación que estamos teniendo hoy, ¿no? Y es que, bueno, pues cogiendo otra vez el hilo de Vero, cuando hablabas de podemos leer muchas cosas en la vida, podemos formarnos en muchos lugares, la diferencia de lo que hacemos, tanto en la oposición como en el gobierno, es la tarea de lo que estamos tratando, ¿no? Al final estamos tratando de la salud de un país, de la salud democrática de un país, de las instituciones de un país, ¿no? Al final de asegurar que cada uno desde su lugar y desde su punto de responsabilidad permite la permanencia de las instituciones y del pacto que nos hemos dado, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cuestión que quería introducir un poco en la conversación, que es el valor de estas cuestiones, que no solamente el tengo un plan y lo ejecuto, no solamente es tengo una idea, tengo que ponerla en práctica, sino que efectivamente para mí este manual es un punto también no de devolver, pero un punto de ser conscientes de la responsabilidad del trabajo que tiene pues el jefe de prensa de Huesca o del ayuntamiento más pequeño al presidente del gobierno, en el sentido de no solamente es una cuestión de ideas políticas y de lo que vas a unas elecciones y lo que ganas, también es la integridad del trabajo que haces, y al final cuando bien hace Pau en el manual, pues nos da claves para que podamos ejercer mejor nuestra responsabilidad. En el fondo también creo que es una contribución a fortalecer y a tener instituciones democráticas más sanas, o por lo menos me gustaría creer, seguramente es un punto de vista idealista o naif, pero que realmente cuando uno entra en el despacho, sea el que sea, y se da cuenta del impacto que tienen sus acciones, sean del nivel que sean y sean de la administración que sean, creo que es un punto también de respeto el intentar tener las mejores herramientas para ello, ¿no? Y creo que este libro va en la buena dirección. Bueno, a menos así lo hemos pretendido. Mi intención era muy clara, alejar un poco esta idea. Como decías, he escrito varios libros, ¿no? Yo también, como Verónica y como Ángela y como tú, pues hemos vivido también de esta fama, ¿no? De que la comunicación política pues hace que todo sea posible, ¿no? En campañas electorales, que al final este mantra de la persuasión, ¿no? De la manipulación, etcétera, etcétera. Yo lo que he intentado en el libro es, bueno, hacer un pequeño manual sobre cómo yo he hecho las cosas estos 20 años y lo que he aprendido. Y por tanto de una manera muy artesanal, muy sincera, y por tanto sin toda esta parafernalia, ¿no? de cómo, que a veces nos pasa a los comunicadores, podemos cambiar las cosas. Yo creo que sí, que la comunicación cambia las cosas. De hecho, me parece que en uno de los puntos digo que comunicación es provocar acciones. Es decir, siempre comunicamos para provocar una acción. Comunicamos para que alguien compre el libro, para que voten, o comunicamos para que nos vengan a visitar a nuestro municipio, ¿no? Por tanto, siempre intentamos cambiar comportamientos. Pero es cierto que tampoco tenemos el poder que nos pensamos. Es decir, que es importante transformar, es importante comunicar, igual que los relatos y todo esto, pero también es importante ser un poco humildes en este aspecto y ser consciente del rol que tienes, ¿no? Y que tienes una responsabilidad muy grande democráticamente y a nivel de gestión administrativa y de institucionalidad, etcétera, pero que yo siempre he intentado rehuir de esta imagen, ¿no? De la comunicación política como algo, bueno, a mí siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Cuando a veces se analizan debates y ese gesto, y si la corbata tal y cual, y esto ha sido determinante, ese debate. Bueno, los que nos dedicamos a esto sabemos que hay corrientes de fondo, que esto es un trabajo de largo camino, que las campañas empiezan con tiempo y que seguramente el debate, un error te puede costar una elección, pero si no hay error, pues no habrá... Pero de algo tiene que hablar la gente. Es cierto que todo importa, pero bueno, mi intención también es bajar un poco, ¿no? esta idea de que la comunicación tenga el peso que lo tiene, pero no desde un punto de vista que todo es tan sencillo, sino que se necesita tiempo, se necesita responsabilidad y sobre todo que tenemos una responsabilidad pública, como tú bien decías, en la democracia y en las instituciones. Yo coincido 100% con lo de Pau. Eso de los gurús no existe, hacemos lo que podemos, ni siquiera lo que queremos y como podemos.
A partir de ahí, yo sí que creo que tenemos una responsabilidad y yo estoy en los últimos tiempos un poco crítica, como ya no soy presidenta, ahora soy presidenta, ahora ya puedo decirlo, y creo que la comunicación política tiene una parte de responsabilidad en todo lo que está pasando en estos momentos, ¿no? En la polarización y la crispación. Si todos estamos gritando para que nos hagan caso en ese mercado de la atención que hablaba antes Ángela, seguramente estamos llevando los argumentos y estamos llevando las acciones a un punto donde antes no estaban. Si ahora mismo lo más importante en una comisión de investigación no es hacer el discurso mejor, sino el zasca más agresivo, impactante, sí, más agresivo. Si resulta que en una campaña electoral, pues si uno va pues por el cambio y una foto normalita y tal, eso no te comes un torrao, pues todos estamos pujando, ¿no?, por ser impactantes. Y el impacto, un día si alguien te hace así te impacta, pero si todos los días te hacen así te deja de impactar, entonces al final tienes que empujar y después de empujar viene lo siguiente. Yo creo que la comunicación y el marketing político también tenemos que asumir que desde nuestro trabajo hemos coadyuvado a que el debate público esté tan acelerado y tan pasado de vueltas en estos momentos, porque efectivamente lo que queremos es que nos hagan casito. Entonces, para que te hagan casito, pues hay veces que estás desde un gobierno es mucho más fácil, ¿no? Pero incluso desde un gobierno, ¿no? Hay veces que hay que llevar las campañas un poco más allá. Y luego yo quería hablar también de la especialización, es decir, se hablan de los gobiernos municipales, se habla de los gobiernos autonómicos, se habla de los gobiernos centrales. Yo creo que no todos los consultores podemos saber de todo. Hay gente muy buena que hace discursos, hay gente muy buena en demoscopia, hay gente muy buena en relato, hay gente muy buena en marketing, hay gente muy buena en preparación de debates, y lo que yo siempre les digo a mis alumnos es que de todo no se puede saber. Hombre, claro, tú estás de asesor de un pueblo de 25.000 habitantes y no va a tener un equipo más grande que la corporación municipal, obviamente no. Entonces el jefe de prensa, la jefa de prensa hace el tuit, hace el vídeo y tiene que ser un poco la mujer orquesta o el hombre orquesta. Pero sí que es cierto que cuando vamos elevando el nivel, la especialización es muy importante, y que hay gente que tiene un gran don para tener relación con los medios, porque tiene una forma de hablar, porque tiene don de gente, porque es dicharachera, y eso lo tienen, pero hay otros asesores, otros que tienen otros perfiles. Y por último, yo siempre digo que ahora mismo cualquier alcalde, cualquier alcaldesa necesita un asesor en comunicación política, y eso quiere decir que esta profesión no es que tenga futuro, es que es el futuro, básicamente porque nadie, o sea, antes el ser humano estaba como muy poco educado, ¿no?, en lo que era la comunicación. Si vamos un siglo para atrás, la publicidad estaba irrumpiendo, la comunicación era muy precaria, los medios de comunicación empezaron a irrumpir, pero ahora el que más y el que menos se educa en lo visual. Yo hay veces que digo, pero ¿cómo puede ser que una chavala con un móvil haga mejores fotos que nosotros, que tenemos aquí un equipazo? Porque les han educado el ojo en la comunicación, en la publicidad, en lo que impacta, en lo que vende, en lo que es interesante, porque ahora mismo los chavales se están socializando en esto, básicamente, que tiene sus cosas buenas y malas. Así que creo que hay que hacer un esfuerzo por tener buenos profesionales, porque de lo contrario las generaciones que vienen, o sea, van a arrasar y van a pensar que los políticos somos como neandertales de otra época, que comunicamos de una forma completamente diferente a lo que ellos y ellas entienden. Sí, es que son nativos digitales, y esto, por ejemplo, muchos políticos dicen, es que no llego a esa audiencia, no llego. ¿Cómo convencemos a los jóvenes, ¿no? Claro, es que no tenemos lo que antes decíamos, no tenemos su atención, porque ellos están a TikTok, a otras cosas, a otros temas incluso, que no llegan al debate de lo que nosotros, desde que aprendimos comunicación política en la universidad, pues estábamos habituados a, incluso en las campañas que hemos hecho, ¿no? Inclusive, da igual el país, Latinoamérica, Europa, me da igual, ¿no? Pero sí voy a añadir dos cosas que me parecen importantes. Tú has hablado de la integridad, es fundamental. Y la integridad la tienen nuestras instituciones. La integridad democrática la tienen nuestras instituciones. Y esto es fundamental. Con independencia del color político que venga,
Hay un grupo de personas en las instituciones públicas que son unos profesionales y que trabajan con independencia de quién estén. Y eso hay que valorarlo, hay que resaltarlo, hay que reconocerlo, porque están haciendo una gran labor, al menos, por ejemplo, la que hicieron durante la pandemia, que fue una crisis enorme. Morían 1000 personas al día. Y había una cantidad de personas y de funcionarios públicos haciendo su trabajo. Cuando hemos metido la maquinaria en la ejecución del plan de recuperación a todos los niveles, con todos sus PERTES, sus nombres, sus nomenclaturas, quienes están ejecutando y quienes están más allá del horizonte, ¿no? Del plan. Ok, nosotros diseñamos el plan y vamos a por ello, ¿no? Pero hay un grupo de personas que están haciendo una labor ingente para que las cosas salgan adelante. Y da igual que vengan otros, que salgan otros, porque ellos van a estar ahí. Y ellos también son gobierno y son integridad democrática. Y eso es fundamental que se sepa reconocer, porque parece que el gobierno no tiene la culpa de todo. Así salga el sol por un lado, siempre tiene la culpa. Pero es que no es así. Y hemos banalizado qué es el gobierno y qué no. Y hemos banalizado quiénes hay en las instituciones públicas, quiénes hay en los municipios, quiénes hay en los ayuntamientos, quiénes hay en las diputaciones. Y eso, desde mi punto de vista, es un error y eso hay que reconocerlo. Las campañas electorales, totalmente. Creo que los profesionales tienen una gran responsabilidad, cuando además en las campañas electorales nos enfrentamos a sociedades, uno, profundamente estereotipadas, y dos, donde hemos cambiado cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, el mundo globalizado en el que estamos, cómo hemos cambiado incluso nuestro comportamiento a la hora de trabajar, de actuar con nuestros jefes, etcétera, etcétera. Entonces, si no comprendemos la sociedad a la que queremos que nos dé su confianza, que nos apoye en un proyecto político, si no la comprendemos, ¿cómo vamos a acercarnos a ella? Es que es inviable. Y entonces hay un elemento que además yo desde la parte académica que tengo de mi vida y de mi cerebro intento estudiarla cada vez más, que es la inteligencia artificial, porque las campañas electorales van a mucho de esto ya. Van mucho de esto ya. Y cualquier dato que introduzcamos o cualquier elemento con el que empecemos a entrenar una máquina va a tener mucho que ver en las campañas electorales. Y ahí va otra pregunta yo que siempre lanzo, ¿no? ¿Campañas para ganar o para dar ejemplo? Cuando vamos a enfrentarnos a una sociedad a la cual queremos representar. Ostras, pues es que la inteligencia artificial, que es una herramienta más, se entrena con una cultura determinada, que está profundamente estereotipada también. Entonces, ese margen de error hay que renovarse, porque la demoscopia convencional también parte desde ese estereotipo. Y ahí están los profesionales de la comunicación que tenemos que exigirnos, no solo renovarnos, sino entender las claves de esa sociedad y las claves de esa comunicación, de esas herramientas nuevas que tenemos. Yo me acuerdo cuando la campaña de Alfredo, ¿no?, que empezaba a utilizarse de Rubalcaba en el año 2011, era la primera vez que utilizaban Twitter y Facebook, aquellos diálogos con Rubalcaba y aquellas conversaciones que se tenían. Era la primera vez que se usaba Twitter, que se usaban agregadores, generadores de contenido. Claro, éramos millennials, éramos lo más guay, claro, nos hemos quedado ahí, ¿eh? Y no sé. Y esa parte de evolución tiene que ser, porque los jóvenes todavía siguen preguntando, pues, ¿cómo se nombra un ministro? Pero llega por currículum, porque esto pasa, ¿eh? Y esos cualitativos, esos focus group, esas investigaciones, yo pienso que cada vez más, y aquí lo dejo, perdóname porque me he venido arriba con este tema, pero cada vez yo creo que el reto que tenemos es fundamental en las partes de aplicaciones de investigación, porque si no, no podemos tomar buenas decisiones y si no, no podemos asesorar de la mejor manera posible, y ese va a ser el reto, en cómo medir y en cómo interpretar esa información, porque luego la podemos interpretar para según qué objetivo tener, ¿no? Entonces, porque el objetivo, que tú, Paul, bien lo decías muy claro, es muy importante, pero pienso que el reto de la comunicación política está en cómo investiguemos y en cómo interpretemos esa información. Y ahí necesitamos buenos inversores de tecnología. Hago un llamamiento. No, yo perdona, a ver, totalmente de acuerdo en el tema de la investigación y solo quería añadir dos cosas que me gustaban mucho de Verónica, porque yo le digo los mismos a mis alumnos, ¿eh?
Hay mucho trabajo en los gabinetes, por tanto, mirad, no que queráis hacer tantos de consultores de campañas y tal, pensad en los gobiernos, hay mucho trabajo ahí, y 2, especializados. Nos sale mucho de la universidad, de los másteres, gente que quiere formar su consultoría, que lo toca todo. Digo, faltan muchos profesionales especializados en algo, lo que sea, en segmentar, en discurso, lo que sea, nos falta. Por tanto, coincido completamente. Yo iba a decirle a Ángela que lo de adaptarnos aquí, Vero y yo, al TikTok estamos más que adaptados ya, o sea que no seremos zetas, pero casi. Pues si os parece... Somos millennials curiosos. Efectivamente. Podríamos dejarlo así. Si os parece, abrimos por si queréis hacer alguna pregunta antes de terminar y que no seamos aquí nosotros monopolizando la conversación. Vale, fenomenal. Sí, yo tenía una pregunta en cuanto al tema de la especialización, que es una cosa muy interesante. Venimos de una cultura en los partidos políticos en general y en la política española donde al final muchos de los cargos institucionales que han habido en el gobierno provienen de perfiles que ya están incorporados, digamos, en la vida política. Es decir, un típico asesor que, por ejemplo, está, en el caso del Partido Popular, en Génova, que luego va al gobierno, o en el caso del Partido Socialista, que está en Ferraz, y que luego va al gobierno, ¿no? Pero, sin embargo, sí que es cierto que en los últimos años esta especialización y esta profesionalización hace que perfiles del sector profesional pues salten, digamos, a la política, ¿no? ¿Vosotros creéis que en los próximos años estos perfiles, digamos, que han hecho como carrera interna dentro de los partidos políticos van a tener como, digamos, menos acceso, entre comillas, digamos, a la parte gubernamental y se va precisamente a pedir perfiles externos que estén especializados, etcétera? Sí, una de las cosas que les digo a mis alumnos, y no solo, cuando me toca hablar con periodistas y tal de este tema, aún hay este imaginario de que los gobiernos están ocupados por cargos de confianza y estos cargos de confianza son gente de partido. Esto está cambiando. Otra cosa es las responsabilidades políticas. Pero a nivel de coges cualquier gobierno, ya no solo gobiernos grandes, nacionales, sino también municipales, y cada vez más están rodeados de profesionales. Es decir, el director de comunicación de un ayuntamiento normal es un profesional. El jefe de gabinete también van buscadísimos porque cuesta mucho encontrar buenos jefes de gabinetes. Es más, yo he vivido muchas experiencias de estar en gobiernos y que cambia el gobierno, no se podía ver con el gobierno anterior y se queda el staff o parte del staff. Es evidente que el jefe de gabinete quizá no, pero el de comunicación, los técnicos, militando quizá en el otro partido. Es decir, se está dejando mucho de atrás y el tema del carnet y del adulador profesional o el que quiere hacer carrera dentro del partido, y se está apostando mucho, no por nada, por interés y por necesidad de rodearse de buenos profesionales. Y al menos es mi experiencia, no sé si lo veis igual. Bueno, sí, es que claro, que no todo es Madrid y Barcelona, es decir, es que en una región como Murcia, una región como La Rioja, en sitios que son más pequeños, a ver si os pensáis que está petado de profesionales. Si no hay médicos, ¿cómo va a haber asesores en comunicación política? Que somos raras avis todavía, ¿no? Que es una profesión en alza. Entonces, la experiencia de alguien que conoce la cuestión desde dentro, que tiene experiencia, son profesionales muy valorados. Y decía Ángela que vivimos en una sociedad profundamente estereotipada, y esa visión de el que ha estado pegando carteles está en el gobierno, mire, no, esto no es así. Y afortunadamente la profesionalización cada vez es más alta, la especialización es cada vez más alta, y hay una cuestión que es lo de la experiencia, ¿no? Que los jefes de gabinete es clarísimo, porque es un trabajo que combina una parte técnica y una parte política que es muy difícil de encontrar en un perfil, y a los buenos y a las buenas se las rifan, y yo he visto en casos que se han quedado con alternancias de partido, no en el mismo posición, es decir, no jefa de gabinete, pero se ha quedado en el gabinete como diciendo, esta experiencia no la vamos a dejar, ¿no? Sí, yo, al menos mi experiencia, que tuve que montar 2 equipos muy rápido, decirte que los 2 gabinetes que yo he dirigido, los 2 había profesionales, y profesionales buenísimos, y gente que aún sigue en otros gabinetes, en otros ministerios, con el cambio de gobierno, y que eran profesionales. Necesitábamos las mejores personas,
necesitamos el mejor equipo y eso yo siempre lo he tenido, bueno, y decía antes que depende del líder, ¿no? En el caso del ministro de Industria o en el caso de Karma, es que Karma, por ejemplo, ha tenido equipazos y el ministro tenía bueno, sigue teniendo un equipazo, ¿no? Entonces, depende de que necesites buenos profesionales. 2, compromiso, porque necesitas un compromiso con el proyecto y con tu trabajo. Necesitas un compromiso con tu trabajo y eso para mí es fundamental. Y luego, último, que parece que no se habla tanto, pero es fundamental, ser buenas personas, ser buena gente, ser buenas personas. Porque hemos hablado, aunque lo hemos comentado, el tema de los liderazgos y demás, pero el androcentrismo en el marco de los liderazgos en la administración es durísimo, durísimo. Y tienes que ir con otro estilo, tienes que hacer las cosas al menos de la manera en la que tú crees. Y eso es fundamental para que las cosas funcionen. Porque además necesitas un buen equipo y mucho consenso. Te voy a decir por qué. En la última etapa, al menos porque yo lo viví así, más bestia, ¿no? Digámoslo así, ¿no? No puedo utilizar otra palabra. Y es que después de mayo, todas las administraciones públicas eran del Partido Popular, quitando que Navarra, Castilla-La Mancha y Extremadura. Ah, no, Extremadura, perdón, es del Partido Popular, pero con Guardiola y Asturias. El resto son del Partido Popular, estás en gobierno. Tú tienes que ejecutar proyectos con la mayor integridad, como decía muy bien Albert, y tienes que llegar a acuerdos con todas esas administraciones. Y da igual del color, tú tienes que ejecutar y tú tienes que liderar el proyecto. ¿Y qué necesitas? Personas comprometidas, personas que se crean su trabajo y muchísimo afán de negociación, muchísimo liderazgo, muchísima comunicación para que funcionen las administraciones con distinto color y el proyecto salga adelante, porque si no es inviable. Es inviable. Yo, vamos, defiendo profesionalidad y compromiso. Sí, yo en mi caso también, que tuvimos que formar dos equipos, fueron equipos profesionales. Y como dice Ángela Paloma, con un nivel de compromiso, de hecho aquí tenemos hoy muchas compañeras y creo que es evidente. Pero en todo caso yo sí que, por dar un poco de la nota discordante, estando de acuerdo con todo lo que habéis dicho, también sobre tu pregunta, yo también quiero poner en valor el trabajo que hacen las personas que vienen trabajando del partido. O sea, quiero decir, al final también el mundo de la política, ese punto de interlocución con la administración, también exige entender muy bien cómo funciona este mundo. Y hay ciertas caricaturas sobre el mundo de los asesores o sobre el mundo de las personas que trabajan en gabinetes viniendo del partido, que habrá de todo, como en todos lados, como también cogiendo profesionales que a lo mejor te crees que es el mejor profesional y luego trabajando en una administración no funciona porque es una patata, porque son dos mundos distintos, pero que también hay grandes profesionales trabajando en los partidos y que cuando tienen un punto de responsabilidad pues también hacen su trabajo con a lo mejor pues con una serie de conocimientos que nosotros no tenemos y que también valoramos y agradecemos para también poder navegar ese mundo que no es precisamente fácil. Sí, haremos, si os parece, una última pregunta, después terminaremos porque a las 8 tienen que cerrar y así podemos comentar un poco el acto. Bueno, yo voy a ser muy rápido. Lo primero, reconozco que la gente que está en comunicación política tenéis mucho mérito. Yo cada vez que tengo una intervención se la mando a Ángela y ella me dice todos mis defectos y yo me pregunto, ¿no? Y las virtudes, y las virtudes. Para que me digas que he sido muy bueno. Yo creo que eso es muy habitual en política. Los que estamos en política creemos que la hacemos muy bien, tenemos asesores de comunicación para que refuercen lo que nosotros creemos que hacemos bien. Quitando eso, ese mérito, una pregunta. Después de que el gobierno de 2019 a 2023 para mí ha sido el gobierno que más ha hecho, que más políticas transformadoras de este país ha hecho en mucho tiempo, ¿cuál es la explicación de que no ganara las elecciones? Para mí creo que hay una clave, yo la suelto, pero que vosotros expliquéis, yo creo, con más criterio que el que pueda tener yo. Ahora la política, o los que están en política de los gobiernos, tienen que gobernar para comunicar. Y lo que suelen hacer los gobiernos, y este gobierno también, es gobierna, hace todo lo que cree que tiene que hacer y comunica todo lo que hace. Pero como habéis dicho antes, la mayoría de los ciudadanos eso no le importa. Y creo que si uno quiere permanecer en el gobierno, lo que tiene que intentar detectar es aquello que va a llamar la atención a los que le van a votar otra vez y simplemente comunicar eso. Evidentemente no voy a decir que dejen de hacer el resto de políticas, como hace Ayuso, que simplemente hace aquello que quiere comunicar,
pero sí creo que lo que no se está entendiendo por parte de los gobiernos actuales es que la gente solo va a comprar determinadas cosas y es lo que hay que vender. Porque si no, de lo contrario, el gobierno no va a seguir. Y como el gobierno no va a seguir, da lo mismo, porque no va a seguir haciendo esas políticas que de verdad es para lo que creen que tienen que ser elegidos. Y aquí me quedo para la pregunta importante, que es ¿por qué no ganó las elecciones aquel gobierno que tanto hizo por este país? Municipales. Generales. Hay que facturar esto, ¿eh? Generales. Bueno, yo creo que a veces hay un tema que a veces no le damos lo suficientemente importancia, y es cuando hablaba de los ciclos, y de los temas. Al final, lo que definen las elecciones son lo que yo digo el escenario electoral. El escenario electoral no es nada más que qué temas estarán presentes en la mente del elector el día que haya elecciones. Y estos temas se trabajan con tiempo. Algunos se pueden intentar introducir, pero básicamente lo que pueden hacer los partidos es posicionarte respecto a estos temas. Por tanto, no todo es lo que hacemos, sino también que la sociedad se mueve. Y por tanto, cuando un ciclo pues, te es favorable, pues todo es más mejor, es fácil. Si el ciclo te va en contra, es mucho más difícil. Por tanto, hay muchos factores, pero también es cierto lo que comentabas, que al final yo le digo a mis alumnos, el cambio que ha sucedido desde hace años es que la comunicación forma parte de la gestión. Comunicación y gestión están al mismo lugar. No gestionamos bien si no comunicamos bien. Y aquí está. ¿Esto puede contribuir? Sí. ¿Es determinante? No, porque hay un escenario, hay unos temas que están presentes, hay unos ciclos electorales, hay unos competidores. Bueno, al final son muchas cosas. Esto se llama el micro caliente. Ahora no lo quiere nadie. Nos tenemos que tomar una cerveza con larga para esto. Pero yo creo que hay un tema de ciclo, pero yo creo que no fue un tema de gestión. Yo creo que había buenas políticas y no solo había buenas políticas. El 28 de mayo se llevaron por delante todos los gobiernos socialistas al 99%. En Puerto Llano se perdió, por ejemplo. Ya lo sé. En Puerto Llano no se conocía otro gobierno que el del PSOE. El alcalde de Puerto Llano tenía la culpa. Chimo Puig tenía la culpa. Guillermo Fernández Vallès tenía la culpa. No sé. Podemos hablar de muchos alcaldes y alcaldesas y presidentes y presidentas que creo que habían tenido una gestión fantástica y que el gobierno central había tenido una gestión fantástica. Entonces, si no es un tema de gestión, pues será otro problema. Se han mojado poco, ¿no? Se han mojado poco, sí. A mí me he venido a hablar del libro. Literalmente. Literal. A mí me dijo Pau, tú vienes a hablar de mi libro. Digo, claro. Yo vengo también a hablar del libro de Pau, entonces lo comentaremos si queréis ahora con una cerveza o lo que queráis, pero sí daré un consejo, y es: no nos volvamos locos con la inteligencia artificial cuando a lo mejor lo que necesita Puerto Llano es que se termine un paseo. Cuidado, y refuerzo tu mensaje. Al final podemos hacer una gestión extraordinaria, pero necesitamos, y vuelvo a lo que he dicho antes, comprender muy bien qué necesita la ciudadanía a la cual queremos representar. Termino con esto. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a vosotros por acompañarme en esta presentación. Muchas gracias a todos por estar presentes, y si alguien quiere comprar el libro, pues fantástico. No, hay que comprar el libro. No, hay que votar, no, voten.